Capítulo 5. Mientras meditaba allí acerca de este triunfo demasiado perfecto del hombre, de un desborde plateado del noroeste brotó la luna llena, amarilla e iluminada casi por completo. Allí abajo, en el valle, las personitas dejaron de moverse. Sentí el revoloteo de un búho silencioso y el fresco de la noche me hizo tiritar. Decidí bajar la colina y encontrar lugar donde dormir. Busqué el edificio que conocía. Mis ojos recorrieron la figura de la esfinge blanca sobre su pedestal de bronce, cada vez más visible a medida que la luz de la ascendente luna la bañaba. Podía ver el abedul plateado contra el cual se recortaba. Allí estaba el macizo de azaleas, negro, bajo la pálida claridad, y allí estaba también el césped. Volví a mirarlo. Una extraña duda liquidó mi complacencia. No, me dije con resolución, ese no es el césped, pero era el césped. El blanco rostro leproso de la esfinge apuntaba hacia él. ¿Pueden ustedes imaginar lo que sentí al tener plena convicción de ello? No, no pueden. La máquina del tiempo había desaparecido. De inmediato, como se recibe un latigazo en la cara, me hallé ante la posibilidad de perder mi propia época, de quedar a la deriva en este extraño nuevo mundo. El mero hecho de imaginarlo me produció una sensación física inmediata. Sentía que me sujetaban por la garganta y no me dejaban respirar. Luego, sucumbí al miedo y corrí con todas mis fuerzas ladera abajo. Tropecé y me lastimé la cara. Pero no perdí el tiempo restañándome la sangre, sino que volví a ponerme de pie de un salto y seguí corriendo, mientras un rastro caliente me corría por la mejilla y el mentón. En la carrera me iba diciendo, la han movido un poco, seguro la apartaron del camino y la pusieron bajo las azaleas. Sin embargo, corría con todas mis fuerzas, todo el tiempo, con esa certeza que suele venir de la mano del miedo. Intuí que eso que decía para tranquilizarme era una tontería. Instintivamente sabía que la máquina estaba ahora fuera de mi alcance. Me costaba respirar. Supongo que habré hecho toda la distancia desde la cumbre de la colina hasta el césped, 3 kilómetros, en unos 10 minutos. Y ya no soy un hombre joven. Mientras corría, iba maldiciendo en voz alta mi estúpida confianza, lo que me agotaba aún más. Gritaba con todas mis fuerzas y nadie me contestaba. Ni una sola criatura parecía agitarse en aquel mundo iluminado por la luna. Cuando llegué al césped, vi que mis peores temores eran realidad. No había ni rastros de la máquina. Me sentí helado, a punto de desfallecer, al ver el espacio vacío entre la oscura maraña de los arbustos. Di vueltas con furia, como si hubiesen podido esconderla en un rincón, y luego me detuve abruptamente, agarrándome la cabeza con las manos. Sobre mí se elevaba la esfinge, sobre su pedestal de bronce, blanca, brillante, leprosa, bajo la luz de la luna llena. Parecía sonreír burlona ante mi consternación. Podría haberme consolado pensando que aquella gente había querido resguardar el mecanismo para hacerme un favor, de no haber estado seguro de su incapacidad física e intelectual. Esto era lo que más me preocupaba, la sensación de que debía haber allí un poder hasta entonces insospechado, cuya intervención había hecho desaparecer mi invento. Sin embargo, de algo estaba seguro. Salvo que otra época hubiera producido un duplicado exacto de ella, la máquina no podría haberse movido en el tiempo. Las conexiones de las palancas, más tarde les mostraré el método, impiden que cualquier persona pueda manipularla si éstas han sido quitadas. Es decir, que la máquina se había movido y estaba oculta, pero solo en el espacio. Pero entonces, ¿dónde podía estar?
Debo haber tenido una especie de ataque de nervios, supongo. Recuerdo haber recorrido violentamente por dentro y por fuera los arbustos iluminados por la luna. También todo el alrededor de la esfinge, y haberme quedado tieso al ver a un animal blanco que bajo aquella luz tenue me resultó parecido a un ciervo. También recuerdo, después, haber golpeado los arbustos con mis puños desnudos, hasta lastimarme con las ramas partidas y hacer sangrar mis nudillos. Más tarde, sollozando entre los desvaríos que me provocaba la angustia, me dirigí al gran edificio de piedra. El vestíbulo estaba oscuro, silencioso y vacío. El suelo disparejo me hizo tropezar y caí sobre una de aquellas mesas de malaquita. Casi me quiebro una pierna. Encendí un fósforo y atravesé las cortinas polvorientas de las que ya les había hablado. Allí encontré otra habitación, cubierta de almohadones, en la que dormían unas 20 de aquellas personitas. No tengo ninguna duda de que mi segunda aparición debió parecerles muy extraña. Por salir yo de manera repentina de la tranquila oscuridad, haciendo ruidos inarticulados, y luego provocar el chasquido y la llama del fósforo. De seguro habían olvidado qué era un fósforo. ¿Dónde está mi máquina del tiempo? Comencé a gritar como un niño enojado, aferrándolos de los hombros y sacudiéndolos. Todo esto debe haberles resultado muy raro. Algunos se reían, pero en su mayoría parecían dolorosamente asustados. Recién cuando los vi a todos de pie a mi alrededor, se me ocurrió que estaba haciendo lo peor que podía hacer bajo aquellas circunstancias, al intentar revivir la sensación del miedo, porque creía, en función de su comportamiento, a la luz del día, que aquellos seres habían olvidado el miedo. Bruscamente, dejé caer el fósforo y chocándome con una que otra de aquellas personitas en el camino, salí corriendo con torpeza. Atravesé el gran comedor y de nuevo me vi bajo la luz de la luna. Oí gritos de terror y el ruido de sus pequeños pies corriendo y tropezando aquí y allá. No recuerdo todo lo que hice durante el ascenso de la luna. Supongo que era la inesperada naturaleza de mi pérdida lo que más me enfurecía. Me sentí irremediablemente apartado de mi propia especie, como un animal extraño en un mundo desconocido. Debo haber recorrido de aquí para allá, gritando y despotricando contra Dios y contra el destino. Recuerdo que sentí una horrible fatiga durante aquella larga noche desesperada. Volví a revisar en tal o cual sitio imposible. Anduve a tientas entre las ruinas iluminadas por la luna y en la oscuridad toqué extrañas criaturas, hasta que al final me tendí en el suelo cerca de la esfinge, a llorar con absoluta desesperación. No tenía nada, salvo mi desgracia. Luego me dormí, y cuando desperté otra vez era ya de día, y una pareja de gorriones brincaba a mi alrededor sobre el pasto, al alcance de mi mano. Me senté en el fresco de la mañana, intentando recordar cómo había llegado allí y por qué tenía una sensación tan intensa de desesperación y soledad. Poco a poco, las cosas se aclararon en mi mente. A la llana y razonable luz del día, podía hacer frente a aquellas circunstancias. Me di cuenta de la enorme idiotez que había hecho la noche anterior y pude razonar. Supongamos lo peor, me dije. Supongamos que la máquina se ha perdido definitivamente. Supongamos incluso que ha sido destruida. Me conviene tomármelo con calma y paciencia, aprender los modos de ser de esta gente, entender cómo se perdió la máquina y también cómo conseguir los materiales y las herramientas necesarias para intentar hacer otra. Esa sería mi única esperanza, una esperanza modesta, tal vez, pero mucho mejor que la desesperación. Después de todo, aquel era un mundo bello y fascinante, pero lo más probable
era que la máquina solo hubiese sido sustraída. Aún así, me convenía mantenerme calmo y paciente, encontrar dónde la habían escondido y recuperarla por la fuerza o por la astucia. Y con ello me puse de pie y miré a mi alrededor, preguntándome dónde podría bañarme. Me sentía cansado, entumecido y sucio del viaje. La frescura de la mañana me hizo desear una frescura similar. Había agotado mis emociones. De hecho, mientras tomaba cartas en el asunto, comencé a preguntarme a qué podía deberse mi intensa excitación de la noche anterior. Examiné atentamente el césped. Perdí algo de tiempo en preguntas inútiles, que las transmití lo mejor que pude a las personitas que me cruzaba. Ninguna lograba entender mis gestos. Algunas ni siquiera reaccionaban. Otras pensaban que era una broma y reían. Me resultó la tarea más difícil del mundo mantener mis manos lejos de sus bonitas caras sonrientes. Era un impulso ridículo, pero todavía me costaba refrenar al demonio que el miedo y el enojo ciego habían engendrado en mí, dispuesto a aprovecharse de mi perplejidad. El césped me dio un mejor consejo. Encontré un surco marcado en el pasto, más o menos a mitad de camino, entre el pedestal de la esfinge y las huellas que dejaron mis pies cuando al llegar debí luchar con la máquina volcada. Alrededor había otras señales de movimiento, con raras y pequeñas pisadas, como aquellas que me podía imaginar dejaba un oso hormiguero. Esto me hizo prestar atención al pedestal. Era, como creo haberles dicho, de bronce. No era un bloque sólido, sino que estaba muy decorado con grandes paneles a los costados. Me acerqué y les di unos ligeros golpecitos. El pedestal era hueco. Al examinar los paneles con cuidado, descubrí que entre el marco y ellos quedaba una pequeña abertura. No había manijas ni cerraduras, pero posiblemente los paneles, si eran puertas, se abrieran desde adentro. Una cosa me resultó bastante clara. No era necesario hacer demasiado esfuerzo para entender que mi máquina del tiempo estaba dentro de ese pedestal. ¿Cómo había llegado allí? Era otro problema. Vi entonces las cabezas de dos personas vestidas de anaranjado que venían hacia mí, atravesando los arbustos, bajo unos manzanos en flor. Les sonreí y les hice señas de que se acercaran. Vinieron y entonces, señalando el pedestal de bronce, intenté darles a entender que quería abrirlo, pero bastó que hiciera mi primer gesto en este sentido para que se comportaran de manera muy extraña. No sabría cómo transmitirles a ustedes la expresión de aquellas personitas. Supongamos que ustedes le hicieran a una mujer delicada un gesto impropio y grosero. Como ella, así me miraban esas personitas. Se alejaron como si acabaran de recibir el insulto más terrible. La vez siguiente, lo intenté con un jovencito de mirada muy amable, pero tuve exactamente el mismo resultado. Por algún motivo, sus modales me hicieron sentir vergüenza, pero como saben, yo quería la máquina del tiempo, y lo intenté con otra personita más. Cuando la vi alejarse, lo mismo que las anteriores, mi temperamento sacó lo peor de sí. En 3 zancadas me le acerqué, la tomé por la parte suelta de su ropa alrededor del cuello y comencé a arrastrarla hacia la esfinge. Entonces vi que su cara se llenaba de horror y repugnancia, y de repente la dejé ir. Pero no quería darme por vencido. Golpeé con mis puños los paneles de bronce. Me pareció oír algo adentro. Para ser explícito, me pareció que alguien se reía, pero tenía que estar equivocado. Entonces, fui a buscar una pesada piedra al río y volví y martillé con ella los paneles, hasta que aplasté una espiral de la decoración
y el verdín cayó en copos polvorientos. Aquellas delicadas personitas deben haberme oído martillando con violentas arremetidas a 1 kilómetro a la redonda, pero ninguna se acercó. Vi una multitud de ellas sobre las laderas que me miraban furtivas. Al fin, agotado y muerto de calor, me senté a vigilar el lugar. Pero estaba demasiado inquieto para permanecer allí mucho tiempo. Soy demasiado occidental para tolerar una larga vigilia. Podría trabajar en un problema durante años, pero jamás esperar sin hacer nada durante 24 horas. Me levanté y comencé a caminar sin rumbo fijo entre los arbustos, otra vez hacia la colina. Paciencia, me dije. Para recuperar la máquina debo dejar a la esfinge en paz. Si tienen la intención de quitármela, de poco servirá que rompa los paneles de bronce, y si no es su intención, me la devolverán tan pronto como se las pida. Sentarse entre todas esas cosas desconocidas ante un enigma como este resulta desesperante. Ese camino me llevará a la locura. Debo enfrentar este mundo, debo aprender sus formas, observarlo con atención, abstenerme de hacer conjeturas demasiado apresuradas acerca de sus significados. Al fin, descubriré las pistas que me permitan resolver el enigma. Entonces, de pronto, me di cuenta de lo cómico de la situación. Pensé cuántos años había pasado estudiando y trabajando para viajar al futuro, y ahora estaba desesperado por escaparme de él. Yo mismo me había tendido la trampa más difícil y dolorosa en la que pueda caer un hombre, y aunque fuera a mi propia costa, no pude evitarlo. Me reí a carcajadas. Mientras atravesaba el gran palacio, me pareció que las personitas me evitaban. ¿Acaso fueran ideas mías, o tal vez tuviera algo que ver con que hubiera estado golpeando las puertas de bronce? De uno u otro modo, estaba bastante seguro de que me rehuían. Tuve cuidado, no obstante, de no mostrar preocupación alguna, y me abstuve de perseguirlos. Y en el transcurso de 1 o 2 días, las cosas volvieron a la normalidad. Hice todos los progresos que pude en su lengua, y además proseguí mis exploraciones aquí y allá. O me faltaba entender ciertas sutilezas, o su lengua era excesivamente simple. Me pareció que estaba compuesta casi exclusivamente de verbos y sustantivos concretos. Parecía haber muy pocos términos abstractos, casi ninguno, y poco uso del lenguaje figurativo. Por lo general, sus oraciones eran simples y de 1 o 2 palabras, y como no lograba transmitirles ni entender otra cosa que las proposiciones más sencillas, decidí apartar en un rincón de mi memoria los pensamientos acerca de la máquina del tiempo y el misterio de las puertas de bronce bajo la esfinge, tanto como me fuera posible, hasta que mi conocimiento me condujera de nuevo a ellos por una vía natural. Sin embargo, como podrán ustedes entender, algo me retenía en un círculo de pocos kilómetros a la redonda, en torno a mi punto de llegada. Hasta donde alcanzaba mi mirada, el mundo entero mostraba la misma riqueza exuberante que el valle del Támesis. Desde todas las colinas a las que subí, vi la misma abundancia de edificios espléndidos, muy variados en materiales y estilos, los mismos agrupamientos de arbustos siempre verdes, los mismos árboles cargados de flores y los mismos helechos. Aquí y allá, el agua brillaba como la plata, y más allá, la tierra se elevaba en ondulantes colinas azuladas, y así se perdían en la serenidad del cielo. Un rasgo peculiar que me llamó la atención en ese momento fue la presencia de ciertos pozos circulares. Varios de ellos, me pareció, de gran profundidad. Uno se hallaba cerca del camino que subía a la colina, y que yo había tomado durante mi primera caminata. Al igual que los demás, estaba bordeado de bronce, curiosamente forjado y protegido de la lluvia por una pequeña cúpula. Al sentarme al borde de aquellos pozos y escrutar su fondo oscuro, no veía en ellos ninguna señal de agua,
ni lograba encontrar un reflejo al encender un fósforo. Pero en todos oí el mismo ruido, un toc, 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 como el golpe de un gran motor, y descubrí por el fulgor de mis fósforos que dentro del hueco de los pozos soplaba una constante corriente de aire hacia abajo. En cierta ocasión, lancé un pedazo de papel dentro de uno, y este, en vez de flotar suavemente hacia abajo, fue aspirado a toda velocidad y se perdió de vista. Al cabo de cierto tiempo, logré conectar estos pozos con las altas torres que se elevaban aquí y allá, sobre las laderas, porque sobre ellas a menudo podía verse el mismo temblor del aire que puede verse en un día caluroso en una playa abrasada por el sol. Relacionando estas cosas, llegué a la fuerte conjetura de que existía un extenso sistema de ventilación subterránea, cuya verdadera utilidad me costaba imaginarme. En un principio, me sentí inclinado a asociarlo a los aparatos sanitarios de estas personas. Era una conclusión obvia, pero absolutamente errónea. Y aquí debo admitir que aprendí muy poco de desagües, campanas, sistemas de transferencia y otros aparatos similares durante el tiempo que pasé en este futuro real. Las visiones de utopías y tiempos venideros que he podido leer en los libros ofrecen muchos detalles acerca de los edificios, la organización social y demás. Pero mientras que esos detalles son bastante fáciles de obtener cuando ese mundo está contenido en la propia imaginación, son por completo inaccesibles para un viajero que se encuentra de verdad inmerso en esas realidades, como era mi caso. Traten de pensar qué retrato de Londres le haría a su tribu un negro recién salido del África Central. ¿Qué sabría de las compañías de ferrocarril, de los movimientos sociales, del teléfono y los cables del telégrafo, de la compañía de entregas a domicilio, de los giros postales y otras cosas similares? Y eso que nosotros, al menos, accederíamos a explicarle con gusto todas estas cosas. E incluso, de lo que él llegase a entender, ¿cuánto podría transmitirle o lograr que creyera a un amigo que no haya viajado con él? Ahora piensen la escasa distancia que separa al negro del hombre blanco de hoy, y cuán extensa era la brecha que me separaba a mí de los hombres de esta edad de oro. Percibía que había muchas cosas que no lograba ver, que contribuían a mi comodidad. Pero salvo por la impresión general de una organización automática, me temo que no pueda transmitir a ustedes mucho más acerca de esta diferencia. En materia de sepultura, por ejemplo, no veía signos de crematorios, ni nada que se pareciese a una tumba. Pero se me ocurrió que posiblemente hubiera cementerios o crematorios en algún lugar alejado del radio de mis exploraciones. Esta, una vez más, fue una pregunta que me planteé, y mi curiosidad fue enteramente derrotada en este punto. La cuestión me intrigaba, y acabé por hacer una observación ulterior, que me desconcertó aún más. Entre aquellas personitas no había ningún anciano ni enfermo. Debo confesar que la satisfacción que me procuraron las primeras teorías que formulé acerca de una civilización automática y la decadencia de la humanidad no duró demasiado. Sin embargo, no se me ocurrían otras. Entiendan mis dificultades. Los distintos palacios que había explorado eran meros palacios de vivienda, grandes comedores y habitaciones de dormir. No pude hallar ninguna máquina ni utensilio de ningún tipo. Sin embargo, estas personas vestían géneros agradables, que sin duda necesitaban renovar de tiempo en tiempo, y sus sandalias, aunque carecían de adornos, daban muestra de un dominio bastante complejo del metal. Estas cosas era preciso que se fabricasen de alguna manera, y las personitas no mostraban la más mínima señal de tener tendencia a crear cosas. No había tiendas, talleres, ni señal alguna de importaciones. Se la pasaban todo el día jugando, bañándose en el río, haciendo el amor de una manera juguetona, comiendo fruta y durmiendo.
No llegué a ver cuánto duraban las cosas. Volvamos entonces a la máquina del tiempo. Algo, no sabía qué, la había escondido bajo el pedestal hueco de la esfinge blanca. ¿Por qué? Les aseguro por lo que más quieran que no lograba imaginarlo. Y después estaban aquellos pozos sin agua, esos pilares de aire. Entendí que me faltaba una pista. Entendí... ¿Cómo explicarlo? Supongamos que ustedes encuentran una inscripción, con oraciones aquí y allá de un excelente inglés, e interpoladas con estas otras, hechas de palabras, de letras incluso, que les resultan absolutamente desconocidas. Bueno, al tercer día de mi visita, ese era el rostro que me ofrecía el mundo de 802.701. Aquel día, también hice una amiga, o algo así. Ocurrió que mientras miraba a algunas de las personitas bañándose en una zona poco profunda del río, una de ellas tuvo un calambre y empezó a ser arrastrada por el agua. La corriente era bastante rápida, pero no demasiado fuerte, ni siquiera para un nadador moderado. Esto les dará una idea, por tanto, de la extraña deficiencia de esas criaturas, ya que ninguna de ellas hizo el menor intento de rescatar a aquella que sollozaba débilmente mientras se ahogaba ante sus ojos. Al darme cuenta de ello, me apresuré a quitarme la ropa y, vadeando el agua por un punto más bajo, logré alcanzar a esa cosa menuda, aferrarla y dejarla a salvo en tierra. Bastaron unas fricciones en piernas y brazos para reanimarla, y tuve la satisfacción de verla completamente recuperada antes de retirarme. Tenía tan poca estima por aquellos seres que no esperé ningún tipo de gratitud de su parte. En ello, sin embargo, me equivocaba. Esto ocurrió a la mañana. Por la tarde, me encontré con la mujercita. Eso supuse que era, al regresar de una nueva exploración a mi base de operaciones. Me recibió con gritos de deleite y me ofreció una gran guirnalda de flores que había hecho para mí y ninguna otra persona. Aquello avivó mi imaginación. Era muy posible que me sintiera desesperado. En cualquier caso, me esforcé por mostrar aprecio por el regalo. Pronto estuvimos sentados juntos bajo una glorieta, sosteniendo una conversación hecha sobre todo de sonrisas. La amabilidad de aquella criatura me afectaba, como podría haberme afectado la de un niño. Nos dimos flores y ella me besó las manos. Hice lo mismo con las suyas. Luego intenté hablar y descubrí que su nombre era Wina. A pesar de no saber qué significaba, me resultó bastante apropiado, de alguna manera. Ese fue el comienzo de una rara amistad que duró una semana y terminó. Ya les diré cómo. Ella era exactamente como una niña. Quería estar todo el tiempo conmigo. Intentaba seguirme a todas partes y en el siguiente viaje que emprendí, sentí una opresión en el pecho cuando al fin conseguí dejarla, exhausta, llamándome con voz quejumbrosa. Pero era preciso dominar los problemas del mundo. No había venido al futuro, me decía a mí mismo, para mantener un romance en miniatura. Sin embargo, su angustia era muy grande cuando la dejé. Sus reproches, al separarnos, eran un poco desesperados, y creo que a fin de cuentas, su devoción me causó tanta preocupación como consuelo. Sin embargo, de una manera u otra, ella significaba un gran consuelo. Pensé que era un simple apego infantil el que le hacía aferrarse a mí. Hasta que no fue demasiado tarde, no entendí con claridad la pena que le infligía al dejarla. Y hasta que no fue demasiado tarde, tampoco entendí con claridad lo que significaba ella para mí. Porque por el mero hecho de parecer que me quería y mostrarme a su manera débil e inconstante que se preocupaba por mí, aquella pequeña muñequita
le dio a mi retorno a la zona de la Esfinge Blanca casi el sentimiento de una vuelta al hogar. Apenas llegaba a la colina, ya buscaba yo su diminuta figura de blanco y oro. Fue con ella también que descubrí que el miedo no había desaparecido del mundo. Era bastante intrépida a la luz del día y mostraba una extraña confianza en mí. Una vez, en un momento estúpido, le hice gestos amenazantes, y estos solo le hicieron reír. Pero tenía miedo a la oscuridad, miedo a las sombras, miedo a las cosas negras. La oscuridad era lo único a lo que le tenía miedo. Era una emoción singularmente intensa, y esto me hizo reflexionar y observarla. Descubrí así, entre otras cosas, que estas personitas se reunían en las grandes casas al caer la luz y dormían en grupos. Que alguien entrara donde se hallaban cuando ya no había luz les causaba una gran aprensión. Nunca encontré a nadie a la intemperie o durmiendo solo dentro de una casa, luego del atardecer. Sin embargo, era todavía tan bruto que no entendía la lección de ese miedo, y a pesar de los nervios de Gwina, insistía en dormir apartado de estas multitudes. Se preocupaba mucho, pero al final, el extraño afecto que sentía por mí triunfó, y durante las 5 noches que duró nuestra relación, inclusive la última de todas, durmió con su cabeza recostada en mi brazo. Pero pierdo el hilo de mi historia al hablarles de ella. Debe haber sido la noche anterior a que la salvara de ahogarse, que me desperté al amanecer. Había dormido muy mal. Soñé que me ahogaba, y que unas anémonas de mar me tocaban la cara con sus palpos blandos. Me desperté de un salto, y me pareció que un animal gris salía corriendo de la habitación. Intenté volver a dormirme, pero me sentía inquieto e incómodo. Era esa hora gris en que las cosas recién acaban de salir de las tinieblas, en la que todo es descolorido y nítido, pero aún así, irreal. Me puse de pie. Fui al gran vestíbulo y llegué a las losas de piedra del frente del palacio. Pensé en hacer de la necesidad virtud y aprovechar que me había despertado temprano para ver la salida del sol. Se ponía la luna, y su luz moribunda y la primera palidez del alba se mezclaban en una media luz fantasmal. Los arbustos eran negros como la tinta, la tierra de un gris sombrío y el cielo descolorido y triste. Sobre la colina creí ver fantasmas. En 3 ocasiones distintas, al divisar la ladera, vi figuras blancas. 2 veces me pareció que una criatura solitaria, blanca, similar a un mono, pasaba corriendo a gran velocidad cuesta arriba, y otra, que una traílla de criaturas semejantes a estas arrastraba un cuerpo oscuro cerca de las ruinas. Se movían velozmente. No llegué a ver qué hacían. Se perdieron entre los arbustos. Deben entender que el alba todavía era incierta, y yo tenía esa sensación helada, confusa, de la primera mañana, que de seguro ustedes conocerán. Dudaba de lo que veía. Cuando el cielo del este se volvió brillante, llegó la luz del día, y sus vívidos colores regresaron una vez más al mundo. Escudriñé detenidamente el paisaje, pero no vi ningún rastro de mis blancas figuras. Eran solo criaturas de la media luz. Deben de haber sido fantasmas, me dije. Me pregunto de cuándo serán, porque recordé una extraña teoría de Grant Allen que me divierte mucho. Él sostiene que si cada generación muere y deja fantasmas, el mundo finalmente terminará superpoblado de ellos. Según esa teoría, para 800,000 deberían llegar a ser innumerables, y no habría mayor maravilla que ver 4 juntos. Pero la broma no me contentaba, y pasé toda la mañana pensando en esas figuras hasta que el rescate de Gwina las desterró de mi cabeza. Las asocié de una manera vaga con el animal blanco que había visto en mi búsqueda desesperada de la máquina del tiempo. Pero Gwina era un sustituto agradable,
y al mismo tiempo, pronto estas criaturas estarían destinadas a ocupar un lugar mayor y más implacable en mi mente. Creo haberles dicho ya que el clima de esta edad de oro era mucho más cálido que el nuestro. No me explico por qué. ¿Será que el sol era más caliente o la tierra estaba más cerca del sol? Por lo general, se supone que en el futuro el sol irá enfriándose progresivamente, pero las personas, poco familiarizadas con especulaciones como las del joven Darwin, olvidan que los planetas habrán de volver uno a otro al cuerpo celeste que los engendró. A medida que estas catástrofes vayan ocurriendo, el sol arderá con renovada energía, y acaso alguno de los planetas más cercanos a él ya hubiese sufrido este destino. Cualquiera fuera la razón, lo cierto es que el sol era mucho más cálido que el que conocemos. En fin, una mañana muy calurosa, la cuarta creo, mientras buscaba refugio de calor y el brillo del sol en una gran ruina cercana a la casa grande en la que comía y dormía, sucedió algo muy extraño. Al trepar por estas pilas de mampostería, encontré una galería estrecha, cuyo final y respiradero laterales estaban obstruidos por grandes piedras caídas. En contraste con la luz del espacio exterior, al principio me pareció de una oscuridad impenetrable. Entré a tientas, pues el peso de la luz a la penumbra hizo que aparecieran manchas de color en mis ojos. De pronto, me detuve como hechizado. Un par de ojos, iluminados por el reflejo de la luz exterior, me miraban fijamente en las tinieblas. Me sobrevino el viejo terror instintivo de las fieras salvajes. Apreté los puños y miré fijamente a esos ojos encendidos. Luego, pensé en la absoluta seguridad con que parecía vivir la humanidad, y entonces recordé su extraño terror a la oscuridad. Superando hasta cierto punto mi temor, di un paso hacia adelante y hablé. Debo admitir que mi voz era ronca e insegura. Extendí la mano y toqué algo blando. De inmediato, los ojos se apartaron de mí y sentí que algo salió corriendo. Me volví con el corazón en la boca y vi a una extraña figura, parecida a un mono, que llevaba la cabeza gacha de una manera peculiar y corría por el espacio que el sol iluminaba detrás de mí. Chocó contra un bloque de granito, se tambaleó y poco después se perdió en una sombra negra, detrás de otra pila de escombros. La impresión que me había hecho de la criatura era, desde luego, imperfecta, pero sabía que era de un blanco desvaído. Tenía extraños y grandes ojos de color gris rojizo, y también cabellos rubios que le caían de la cabeza por la espalda. Pero como les digo, se movió demasiado rápido como para que llegara a verla con claridad. Ni siquiera hubiese sabido decir si corría en 4 patas o si solo llevaba las extremidades superiores muy cerca del suelo. Tras una breve pausa, la seguí hasta el segundo montón de escombros. Al principio me costó encontrarla, pero luego de un rato, en la más profunda oscuridad, llegué a una de esas aperturas redondas, como un pozo, de las que les he hablado, cerrada a medias por un pilar caído. Se me ocurrió entonces una idea. ¿Era posible que a aquella cosa se le hubiera tragado el hueco? Encendí un fósforo y al mirar abajo vi agitarse una pequeña criatura blanca, de grandes ojos brillantes, que me miraba fijo mientras retrocedía. Me produjo un escalofrío. Era como una araña humana. La vi descender por la pared y por primera vez advertí la presencia de unos soportes y manijas de metal que formaban una especie de escalera que descendía por la cañería. Entonces, el fósforo me quemó los dedos, se me cayó de la mano y se apagó al caer. Para cuando encendí otro, el pequeño monstruo ya había desaparecido. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentado, mirando el fondo del pozo. Me llevó un rato hasta que logré persuadirme de la cosa que había visto era humana.
Pero poco a poco, la verdad descendió sobre mí. El hombre ya no era una especie única, sino que se había diferenciado en dos animales distintos. Mis agraciadas criaturas del mundo superior no eran los únicos descendientes de nuestra generación, sino que aquella cosa pálida, repugnante y nocturna, que había pasado como un relámpago por delante de mis ojos, también era un heredero de todas las edades. Recordé entonces las columnas de aireación y mi teoría de una ventilación subterránea. Comencé a sospechar su verdadera relevancia. ¿Y qué venía a hacer este lemur?, me pregunté. ¿En mi idea de una organización perfectamente equilibrada? ¿De qué manera se relacionaba con la indolente serenidad de las bellas criaturas superiores? ¿Y qué se ocultaba allí abajo, en el fondo de la tubería? Me senté en el borde del pozo diciéndome que en cualquier caso no había nada que temer y que hasta allí debía descender para encontrar la solución a todas mis dificultades. Y sin embargo, estaba absolutamente aterrado de bajar. Mientras dudaba, dos de las bellas personas del mundo superior vinieron corriendo, con su amoroso estilo, de la luz del día a la sombra. El varón perseguía a la hembra, arrojándole flores mientras corría. Parecieron consternadas de verme con el brazo sobre la columna caída, escrutando el fondo del pozo. Al parecer, estaba mal visto prestar atención a aquellas aberturas, pues cuando se las señalé e intenté formular una pregunta al respecto en su lengua, se mostraron aún más claramente consternadas y me dieron la espalda. Como sabía que les interesaban mis fósforos, encendí algunos para divertirlos. Intenté de nuevo preguntarles acerca del pozo y otra vez fracasé. Así que terminé por irme, con la intención de buscar a Gwina y ver qué podía sonsacarle. Pero mi mente estaba ya revolucionada. Mis anfitriones y las impresiones que me había hecho de ellos se precipitaban hacia una nueva interpretación. Ahora tenía una pista de la importancia de aquellos pozos, de las torres de ventilación, del misterio de los fantasmas, por no hablar del sentido de las puertas de bronce y el destino de la máquina del tiempo. Y muy vagamente comencé a intuir la solución al enigma económico que tan desconcertante me había parecido. Esta era mi nueva idea. Claramente, esta segunda especie del hombre era subterránea. 3 circunstancias en particular me hacían pensar que su rara aparición en la superficie era resultado de un continuo hábito subterráneo. En primer lugar, el aspecto lívido, común a la mayoría de los animales que pasan la mayor parte del tiempo en la oscuridad, como por ejemplo el pescado blanco de las grutas de Kentucky. Luego, aquellos grandes ojos, dotados de la capacidad de reflejar la luz, que son rasgos comunes en criaturas nocturnas, por caso, el búho y el gato. Y por último, aquella clara confusión a la luz del sol, aquella apresurada, torpe y titubeante huida hacia las sombras, y aquella rara postura de la cabeza. Todo esto respaldaba la teoría de una retina extremadamente sensible. Bajo mis pies, entonces, la tierra debía estar atravesada por túneles, y estos túneles eran el hábitat de la nueva raza. La presencia de los ductos de ventilación y los pozos de las cuestas de las colinas, en todas partes, a decir verdad, salvo a lo largo del valle del río, revelaba cuán universales eran sus ramificaciones. No era natural, por tanto, suponer que era en este mundo inferior artificial donde se realizaba todo el trabajo necesario para la comodidad de la raza que vivía a la luz del sol. La conjetura era tan plausible que no tardé en aceptarla, e incluso deduje de ella cómo se había producido la diferenciación de la especie humana. Me atrevo a creer que ustedes también prevén los postulados de mi teoría, pero en cuanto a mí, no tardé en descubrir que estaba muy alejada de la verdad. Al principio, partiendo de los problemas que nos plantea nuestra propia época,
me pareció claro como el día que la profundización gradual de las actuales diferencias históricas y sociales entre el capitalista y el trabajador eran la clave para entender esta situación. Sin duda, podrá parecerles grotesco y en exceso increíble, pero aún hoy existen circunstancias que apuntan en esta dirección. Hay una tendencia a utilizar el espacio subterráneo para los propósitos menos decorativos de la civilización. Tenemos el ferrocarril metropolitano de Londres, por ejemplo, los nuevos tranvías eléctricos, los túneles subterráneos, talleres y restaurantes bajo tierra, que son cada vez más y se multiplican. Creí que esta tendencia había progresado hasta que la industria había perdido poco a poco su derecho a existir al aire libre. Es decir, pensaba que se habían trasladado cada vez más fábricas de mayor tamaño bajo tierra y que éstas fueron funcionando allí una parte cada vez mayor de su tiempo, hasta que al final, o acaso en nuestros días, los obreros de los barrios más pobres no viven en condiciones tan artificiales que prácticamente los mantienen separados de la superficie natural de la tierra. Además, la tendencia de los más ricos a recluirse, debida sin duda al creciente refinamiento de su educación y a la profundización del abismo que los separa de la brutal violencia de los pobres, contribuye ya al cerramiento, en favor de sus intereses, de considerables porciones de la superficie de la tierra. En los alrededores de Londres, por ejemplo, casi la mitad de los lugares más hermosos están cercados, y este mismo abismo cada vez mayor, que se debe a los largos tiempos y altos costos que demanda la educación superior y a las crecientes facilidades y tentaciones que se ofrecen en función de sus refinados hábitos a los ricos, harán que el intercambio entre ambas clases, el mejoramiento por vía de los matrimonios cruzados, que de momento retardan la escisión de nuestra especie en función de las líneas de la estratificación social, sean cada vez menos frecuentes. Por consiguiente, al final de este proceso, solo tendremos a los propietarios que buscarán el placer, la comodidad y la belleza sobre la tierra, y bajo ella a los desposeídos, los obreros, que poco a poco irán adaptándose a las condiciones de su trabajo. Una vez allí, sin duda se vieron obligados a pagar una renta, nada económica, por la ventilación de sus cavernas, y en caso de que se negasen a hacerlo, podían pasar hambre o incluso ser asfixiados a causa de su incumplimiento. Los que entre ellos nacieran con una constitución rebelde o insatisfecha morirían, y al final, una vez que se llegase a un equilibrio definitivo, los sobrevivientes se adaptarían a las condiciones de vida subterráneas y estarían tan satisfechos a su manera como las personas del mundo superior con lo suyo. Según me parecía, la belleza refinada y la palidez marchita se seguían de ello con bastante naturalidad. El gran triunfo de la humanidad, con el que yo había soñado, cobraba ahora una forma distinta. Nunca había existido el triunfo de la educación moral y la cooperación general que yo había imaginado. Por el contrario, una verdadera aristocracia, armada con una ciencia perfecta, había llevado a una conclusión lógica el sistema industrial de hoy. Este triunfo no había sido solo un triunfo sobre la naturaleza, sino también sobre el resto de los hombres. Esta, debo advertirles, era mi teoría en ese momento. No contaba con ayuda de nadie que me guiara, a la manera de lo que ocurre en los libros sobre utopías. Mi explicación acaso estuviera totalmente equivocada. Todavía creo que es la más plausible. Pero incluso en esta suposición, el equilibrio civilizatorio al que finalmente se llegó debió haber alcanzado mucho tiempo antes su momento más álgido, y se encontraba ahora en franca decadencia. La seguridad demasiado perfecta de los habitantes del mundo superior los había llevado, en su paulatino movimiento de degeneración, a una disminución general de su estatura, su fuerza y su inteligencia. Esto podía verlo yo con bastante claridad. Lo que había ocurrido con los habitantes del mundo inferior ni siquiera lo sospechaba.
pero por lo que había visto de los Morlocks, dicho sea de paso, era el nombre con el que se llamaba a aquellas criaturas. Podía imaginar que la modificación del tipo humano había sido en ellos mucho más profunda que entre los Eloi, la bella raza que ya conocía. Esto me planteó dudas complejas. ¿Por qué los Morlocks habían tomado mi máquina del tiempo? Porque estaba seguro de que eran ellos los que se la habían llevado. ¿Y por qué si los Eloi eran los amos no podían devolvérmela? ¿Por qué le tenían un miedo tan terrible a la oscuridad? Decidí, como ya les había dicho, preguntarle a Gwina acerca de ese mundo inferior. Pero una vez más, sus respuestas resultaron decepcionantes. Al principio, no entendía mis preguntas, y después se negó a contestarlas. Temblaba, como si se tratara de un tema insoportable, y cuando la presioné, de manera tal vez un poco ruda, se largó a llorar. Esas fueron las únicas lágrimas, excepto las mías, que vi jamás en la Edad de Oro. Cuando las vi, dejé de inmediato de molestarla con los Morlocks, y lo único que me importó fue borrar de sus ojos aquellos signos de la herencia humana. Y muy pronto estaba Gwina sonriendo y aplaudiendo con sus manos, mientras yo encendía solemnemente un fósforo.